Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola, en este episodio queremos mostrarte la sentencia radicado 58859, número SP 150 de abril 26 del 2023, presentado por la magistrada ponente doctora Miriam Ávila Roldán, y se trata de un delito de homicidio culposo en donde también se presenta la estructura de este delito y se habla sobre el Código Nacional de Tránsito Terrestre. En cuanto al asunto, la Corte resuelve un recurso de impugnación especial interpuesto por el defensor del procesado contra la sentencia del 18 de febrero del 2020, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual revocó la providencia absolutoria del 7 de noviembre del 2019 emitida por el Juzgado 10º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y en su lugar este tribunal condenó al procesado por primera vez como autor del delito de homicidio culposo. En cuanto a los hechos, estos tratan que el 16 de febrero del 2011, a aproximadamente las 10 de la mañana, sobre la avenida Calle Octava con carrera 107 de Bogotá, el procesado conducía un vehículo Toyota Campero de servicio particular en sentido oriente-occidente, momento en el cual una joven de 17 años caminaba por la calzada central de la misma avenida Calle Octava en sentido norte-sur, sin atender que la señal roja del semáforo para los peatones estaba encendida, por lo cual el procesado la atropelló y le causó la muerte de manera instantánea. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, se tienen que el 8 de septiembre del 2015, ante el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, se declaró legalmente formulada la imputación en la cual el procesado no aceptó cargos. El 25 de julio del 2016, ante el Juzgado 10º Penal del Circuito de Bogotá, se realizó la audiencia de formulación de acusación. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 18 de noviembre del 2016. El inicio de juicio oral el 10 de noviembre del 2017, terminando el 7 de noviembre del 2019, en cuya última sesión se anunció el sentido de fallo y se dio la lectura a la sentencia absolutoria en favor del procesado. Decisión esta por la cual la Fiscalía y el apoderado de víctima interpusieron recursos de apelación. El apoderado de víctimas radicó el escrito dentro de los términos, pero la Fiscalía lo hizo en forma extemporánea. Pero el ACO concedió ambos recursos ante el Tribunal Superior de Bogotá. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de febrero del 2020, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, revocó la sentencia apelada y en su lugar condenó al procesado como autor del delito de homicidio culposo, imponiéndole una pena de 32 meses de prisión, multa de 26.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos, privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas por 48 meses y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad. Aquí el tribunal le concedió al sentenciado la suspensión condicional de la pena por un periodo de prueba de 3 años. Contra esta decisión, el defensor del procesado interpuso el recurso de impugnación especial, del cual se corrió traslado a los no recurrentes, quienes decidieron guardar silencio. En cuanto al fundamento de las sentencias de instancia, en la primera instancia se da en que el 7 de noviembre del 2019, el Juzgado 10º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá
profirió sentencia absolutoria a favor del procesado porque consideró que el accidente de tránsito que derivó en la muerte de la menor fue causado por el aumento de un riesgo permitido generado por la propia víctima. Para este juez de primera instancia, si bien no hubo duda de la materialidad de la conducta endilgada del procesado por cuanto las pruebas dieron cuenta que el 26 de febrero del 2011, pasada las 10 de la mañana, a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 107, falleció la joven de 17 años en el accidente de tránsito en la que el procesado estaba involucrado, no se demostró que el implicado hubiese creado un riesgo no permitido o hubiese infringido una norma de tránsito. Y en consecuencia, para este juez no era posible responsabilizar al procesado penalmente por la muerte de la menor. Señaló este juez que la dirección en la que ocurrieron los hechos es una vía que hace parte de la malla vial arterial, donde el tráfico es controlado por semáforos y conforme con lo relatado por una testigo, en el momento en que el vehículo conducido por el procesado transitaba por esa intersección, la víctima no atendió la luz roja peatonal y cruzó intempestivamente la calle, produciéndose el accidente. Esto, a juicio del ACUO, demostró que la causa del siniestro fue el aumento del riesgo permitido por parte de la víctima cuando desatendió la señal lumínica del semáforo en contravía de lo estipulado por el artículo 118 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Por estas razones, el ACUO absolvió de responsabilidad al acusado. Por el contrario, frente al sustento de la sentencia de segunda instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá determinó que el procesado era responsable de la comisión de la conducta punible de homicidio culposo por cuanto encontró demostrado que, primero, atropelló con su automóvil a la menor de edad, lo que provocó su muerte. Segundo, al momento del accidente, el procesado faltó al deber objetivo de cuidado y aumentó el riesgo permitido, pues conducía por encima del límite de velocidad autorizado por las normas de tránsito. Y tercero, el incremento del riesgo permitido por parte del procesado fue lo que explicó la producción de resultado lesivo. Para el tribunal, con los testimonios de los agentes de Policía Nacional y el informe de inspección técnica a cadáver, el informe pericial de necropsia y el informe de investigador de campo, quedó demostrado que el 26 de febrero del 2011, a las 10:12 de la mañana, a la altura de la intersección de la avenida Calle 80 con carrera 107, el vehículo conducido por el procesado impactó a la menor causándole la muerte. Seguidamente, la sala indicó que el procesado aumentó el riesgo permitido, pues al momento del accidente conducía a alta velocidad por encima del límite autorizado por las normas de tránsito. Y por un lado, la velocidad en la que el vehículo impactó a la víctima no fue baja, pues en ese evento se produjo una transferencia de energía cinética que causó las lesiones fatales a la menor. El desplazamiento de su cuerpo por 34.12 metros y una importante deformación en la parte delantera del automotor. Por otro lado, los testimonios rendidos en juicio y el informe de accidente de tránsito aportado al plenario indicaron que el lugar en donde ocurrió el accidente es una intersección vial, pues allí convergen la avenida Calle 80 y la carrera 107 y en consecuencia la velocidad permitida para los vehículos es de 30 km por hora, conforme al artículo 74 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 del 2002, sin importar que el semáforo les dé la prelación a los automotores. Derivado de lo manifestado por los peritos, al momento del accidente, el procesado conducía una camioneta al menos con una velocidad de 47 km por hora, superior a los 30 permitidos por las normas de tránsito, con lo cual, a juicio de la ADCUEN, el implicado aumentó el riesgo permitido. En tercer lugar, el tribunal reconoció que una testigo sugirió que la menor atravesó la avenida Calle Octava cuando no tenía prelación para ello conforme a la luz del semáforo, pero contrario a lo afirmado en la primera instancia,
Este tribunal determinó que fue el incremento del riesgo permitido por parte del procesado y no la posible imprudencia de la víctima lo que explicó la producción de resultado lesivo. Por cuanto, como lo indicó el perito, si el procesado hubiese transitado a la velocidad reglamentaria de 30 km por hora, hubiese podido detener la marcha de la camioneta varios metros antes del cruce peatonal y con esto evitar el resultado fatal. Es por esto que el tribunal concluyó que el procesado era responsable de la comisión de la conducta punible de homicidio culposo y en consecuencia le impuso la pena de 32 meses de prisión, multa de 26.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de los hechos, privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas por 48 meses y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad. Le concedió también al sentenciado la suspensión condicional de la pena por un periodo de prueba de 3 años y ordenó que se enviara la actuación a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad una vez quedara ejecutoriada la sentencia. Procediendo a la impugnación especial, el defensor argumentó en su memorial que los magistrados concluyeron erróneamente que el procesado incrementó el riesgo permitido y que ello fue determinante en la producción del resultado, censurando con 4 argumentos. El primero, que el accidente ocurrió en una vía que permitía conducir a alta velocidad. Aquí advirtió que el procesado no aumentó el riesgo permitido por cuanto el accidente se presentó en una intersección de la avenida Calle 80, pero como esta es una vía arteria, la velocidad máxima permitida para transitar por esta es de 80 km por hora conforme al artículo 106 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Como segunda censura, refirió que en la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta la participación de la víctima en el siniestro. Para el accionante, el accidente ocurrió en una intersección semaforizada y por tanto el uso de esta vía estaba determinado por la señal lumínica de los semáforos del lugar. La testigo que se encontraba en la camioneta del procesado manifestó que el vehículo se acercó al cruce mientras el semáforo estaba en verde, cuando vio que la joven se atravesó. Este testimonio permitió establecer con certeza que la víctima vulneró las normas de tránsito y desacató la luz roja del semáforo peatonal, lo cual constituyó la causa eficiente generadora del accidente de tránsito. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia no se abordó este tema a profundidad. Como tercer argumento, indicó que la velocidad a la que transitaba el vehículo conducido por el procesado no fue la causa eficiente que produjo el resultado. Para el accionante, en todo caso, si se aceptara que el procesado conducía por encima del límite de velocidad de 30 km por hora, el factor desencadenante del accidente fue la conducta imprudente y violatoria de las normas de tránsito desplegada por la víctima. Indicó que si la víctima no hubiese desatendido la luz roja del semáforo peatonal y no se hubiera lanzado a atravesar la vía, simplemente el resultado no se hubiese producido. Y como cuarto argumento, el censor relató que la ausencia de huellas de frenado en el lugar de los hechos impidió hacer un estudio de evitabilidad del accidente. Aquí el defensor aseguró que el tribunal atribuyó la responsabilidad penal al procesado basado en que si hubiese transitado a menor velocidad hubiera podido frenar antes del cruce peatonal y evitar el resultado. Sin embargo, en el lugar de los hechos no quedaron huellas de frenado que permitieran realizar un estudio de evitabilidad. Refirió además que el ADCUEN fundamentó la providencia condenatoria en el informe técnico de reconstrucción de accidente de tránsito suscrito, a pesar que no fue presentado conforme a los requisitos
exigidos en los artículos 413 y 415 de la Ley 906 del 2004, pues no se presentó certificación que acreditara la idoneidad del perito 5 días antes de la celebración del juicio, y las conclusiones de quien lo suscribió fueron especulativas, porque sin tener conocimiento de la reducción del campo visual del conductor y ante la inexistencia de huellas de frenado, era imposible determinar la evitabilidad del accidente, lo cual además genera una duda que debe ser resuelta a favor del procesado en virtud del principio de indubio pro reo. Y por estas consideraciones sostuvo el defensor que la Fiscalía no probó que el resultado típico fuera consecuencia del incremento del riesgo permitido, o sea, de la infracción del deber de cuidado por parte del procesado, y por consiguiente solicitó que se revocara la sentencia de segunda instancia y se absolviera a su prohijado. Consideraciones de la Corte. Una vez determinada la competencia, la Corte delimita el problema jurídico y estructura de la decisión para definir si, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, concurran los presupuestos para declarar la responsabilidad del procesado como autor del delito de homicidio culposo. Para esto, la Sala divide la parte considerativa en 1. La estructura típica del delito de homicidio culposo y 2. El análisis del caso en concreto. Para la estructura típica del delito de homicidio culposo, este se encuentra consagrado en el artículo 109 del Código Penal. Luego de proceder a presentar este artículo, la Corte refiere que para describir la estructura de este delito se hace necesario establecer su tipicidad objetiva y subjetiva. Dentro del primer componente, esto es de la tipicidad objetiva, se evalúan los siguientes elementos. Primero, el sujeto activo, que debe ser singular indeterminado. Segundo, el objeto material del acto, que hace referencia al ser humano en quien recae el resultado. Tercero, la acción típica, esto es ya sea la de matar o causar la muerte. Cuarto, el resultado. El punible de homicidio culposo es un delito de resultado y de conducta instantánea, el cual se consuma en el momento en que la persona o el sujeto pasivo muere. Y quinto, la relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado. Aquí se verifica la relación de causalidad consistente en el vínculo que existe entre dos fenómenos distintos, la acción típica y el resultado, en donde el segundo, esto es, el resultado, debe su existencia al primero, o sea, a la acción típica. En este quinto punto, la Corte ha sostenido que la acción que es la causal para el daño es aquella que fue más relevante para la producción del resultado, sin que se identifique necesariamente como la más próxima para el mismo. Por lo tanto, debe verificarse la existencia de un nexo de causalidad entre la acción del sujeto activo y la muerte de la víctima. Sin embargo, no es suficiente verificar únicamente la relación de causalidad, puesto que se requiere también imputar objetivamente el resultado, lo cual implica confirmar si la acción del autor ha creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para el objeto material y si ese riesgo se ha realizado en el resultado típico. La Corte refiere que en pacífica y reiterada jurisprudencia, esta ha señalado que una circunstancia que exime de la imputación jurídica u objetiva es del denominado principio de confianza, en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo a los mandatos legales que les corresponde observar. En sus propias palabras refirió: el principio de confianza legítima tiene lugar
cuando quien realiza el riesgo tolerado conforme a las reglas propias de la actividad correspondiente puede esperar que quienes intervienen en esa misma actividad también observen los reglamentos. Por eso no se le puede imputar un resultado antijurídico cuando ha interferido un tercero que desatendió la norma de cuidado que le era exigible, o si a pesar de no atenderla, esa desatención no fue determinante en tal producto, sino por la injerencia dolosa o culposa de un tercero. Es por esto que en delitos culposos la concurrencia infractora de un tercero, incluyendo también a la propia víctima, puede excluir la atribución del resultado al agente cuando se constituya en fuente exclusiva de su realización. Para ampliar este punto, trae a colación la sentencia SP 1720 radicado 49748 de mayo 15 del 2019, donde se analizó un caso ocurrido en la zona de cargue en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, en donde el procesado, conduciendo en reversa un montacargas para trasladar unos elementos que le quitaban visibilidad, atropelló a otro empleado del lugar. Empleado que cruzaba imprudentemente por un sendero no peatonal y tenía conocimiento que el vehículo se desplazaba por ese sector. Como consecuencia de ese atropellamiento, el afectado resultó lesionado. En esa sentencia se determinó que las lesiones sufridas por la víctima no obedecieron a la acción del procesado, sino que el accidente fue causado por el paso imprudente del afectado por la zona del incidente. Ya en el segundo componente, esto es de la tipicidad subjetiva, se encuentra la culpa en la realización de la conducta. Aquí, el delito de homicidio culposo requiere que el resultado típico sea producto de la infracción del deber objetivo de cuidado y que la gente haya debido haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto haya confiado en haber podido evitarlo conforme al artículo 23 del Código Penal. Ya pasando a la parte considerativa para el caso en concreto, primeramente, la Corte recuerda que la censura planteada por el defensor se dirige a cuestionar la valoración que el tribunal hizo a los medios de convicción que lo llevaron a considerar acreditada la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal de su defendido. Y para resolver esta impugnación, la Corte determinará si las pruebas exhibidas en el juicio oral permiten afirmar más allá de toda duda razonable, en primer lugar, la existencia del delito de homicidio culposo y en segundo lugar, la responsabilidad del procesado a título de autor. Entonces, dentro del tipo penal objetivo de la conducta de homicidio culposo, se ha identificado al procesado como sujeto activo. El objeto material del acto coincide con el sujeto pasivo, que en este caso es la víctima menor de edad al momento de los hechos. No fue discutido la realización de la acción típica correspondiente al atropellamiento de la víctima el sábado 26 de febrero del 2011 a aproximadamente las 10 de la mañana sobre la avenida calle 80 con carrera 107 por parte del procesado cuando éste conducía un vehículo campero por la calzada central de la avenida calle 80, sentido oriente-occidente, y estos hechos fueron corroborados por los testimonios rendidos en juicio por los agentes adscritos a la Policía de Tránsito de Bogotá, quienes integraron el grupo de laboratorio de criminalística que acudió al lugar de los hechos luego de que fueran informados sobre la ocurrencia del accidente. Un testigo refirió que el sábado 26 de febrero del 2011 fue reportada la ocurrencia del accidente al grupo de criminalística al que pertenecía, por lo que procedió a dirigirse con los miembros del equipo a la avenida calle 80 con carrera 107, donde se realizaron la inspección técnica cadáver y al lugar de los hechos. Los resultados de la diligencia y el registro fotográfico de la misma
los consignaron en el informe de investigador de campo de fecha 7 de diciembre del 2012, mismo que fue incorporado a la actuación. Este declarante manifestó que la zona del accidente fue la intersección de la avenida Calle 80 con carrera 107 de la ciudad de Bogotá, en el sentido oriente-occidente, en la que hay controles semafóricos para dirigir el cruce de vehículos y pasos peatonales. Además, este lugar es una zona residencial y comercial por donde transitan muchas personas. Igualmente se consignó en la inspección técnica cadáver que los hechos ocurrieron a las 10:12 horas de la mañana. Indicó que sobre la vía pública encontraron las siguientes evidencias: una huella de arrastre del cuerpo de 34.12 metros, el vehículo implicado que presentaba el capó del lado derecho hundido, el bumper abollado y sin la exploradora derecha, una bombilla exploradora que se desprendió del automotor al momento del impacto con la oxisa, una bota de la víctima, el cuerpo sin vida de la víctima menor de edad que presentaba signos de violencia tales como laceraciones, equimosis, nasorragia y bucorragia. Esto también fue manifestado por el coordinador del grupo de criminalística con respecto de los hallazgos en el lugar de los hechos, además de corroborar que el accidente había ocurrido sobre la intersección vehicular y en una zona residencial y comercial. Otro agente realizó el informe policial para accidentes de tránsito de fecha 26 de febrero del 2011 y elaboró el dibujo topográfico en donde plasmó la descripción de la avenida Calle 80 con carrera 107 y la ubicación de las evidencias en el lugar de los hechos. En la audiencia de juicio describió que el accidente ocurrió mientras el vehículo se transportaba en sentido oriente-occidente por el carril central de la avenida Calle 80 y la víctima fue golpeada con la parte frontal del automóvil. También refirió que para el día del accidente los semáforos estaban operando, no había ningún obstáculo visual para el conductor y en el lugar no se encontraron huellas de frenado. Por su parte, la testigo relató que el 26 de febrero del 2011 viajaba como copiloto en el vehículo implicado en el accidente que era conducido por el procesado con destino al municipio de Madrid, Cundinamarca. Esta testigo narró que aproximadamente a las 10:30 de la mañana se desplazaban por la avenida Calle 80 con carrera 107 y llegando al semáforo el vehículo impactó a una joven que iba cruzando la calle. Indicó que el procesado intentó esquivarla pero no lo logró y por el choque el cuerpo de la víctima quedó adelante del automotor. Por estas pruebas allegadas al plenario, para la Corte no hay duda que el 26 de febrero del 2011, mientras el procesado conducía su vehículo campero, atropelló a la menor víctima aproximadamente a las 10 de la mañana a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 107 de Bogotá. Ya en cuanto al cuarto elemento relativo al resultado típico, este fue objeto de estipulación probatoria, dando como probado que el 26 de febrero del 2011 la menor víctima falleció de forma violenta a causa de politraumatismos en el lugar de los hechos. Estipulación que además fue soportada en el informe pericial de necropsia emanado por el médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Documento en donde se consignaron las lesiones que sufrió la víctima a causa del accidente y que derivaron en su muerte instantánea, tales como fractura de la base del cráneo que atraviesa toda la fosa posterior, fractura del cráneo que compromete huesos temporales y occipital, hematomas subjaleales frontal y occipital, fractura del fémur derecho y múltiples abrasiones en superficies corporales, entre otras. Y ya en quinto lugar se encuentra que la acción típica desplegada por el procesado fue causal para el resultado, porque la muerte de la víctima se originó en el atropellamiento que sufrió por parte del vehículo conducido por él. Sin embargo, tal como se explicó
En la parte teórica de esta providencia no es suficiente verificar la relación de causalidad, puesto que se requiere también imputar objetivamente el resultado, lo cual implica corroborar si la acción del procesado creó o incrementó un peligro jurídicamente desaprobado para el objeto material, y si ese riesgo se realizó en el resultado típico. Adicionalmente, aquí se debe analizar si se presentó un actuar imprudente de la víctima y si este comportamiento también contribuyó al resultado típico, lo cual constituye además el principal objeto de reproche de la defensa. Se retoma entonces que el ingeniero civil adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, con base en el informe del 25 de julio del 2012 de la Dirección de Control y Vigilancia de la Secretaría, describió las condiciones de señalización vial en el sector de la avenida calle 80 con carrera 107. Este ingeniero manifestó que el lugar del accidente corresponde a una intersección vehicular en donde la prelación de los movimientos de los automotores y de los peatones está regulada por dispositivos semafóricos. Adicionalmente afirmó que es una zona residencial con alto flujo vehicular y peatonal, que la avenida calle 80 es una vía arteria de orden urbano, la cual cuando no tiene una señalización específica de velocidad, se ciñe a la regulación general que establece que el límite máximo de velocidad de circulación para este tipo de vías es de 60 km por hora, agregando que las condiciones operacionales de las vías arterias en las intersecciones semafóricas están reguladas conforme a la señal lumínica de los semáforos. Así, este dispositivo le indica al conductor que va transitando por ahí que debe reducir la velocidad a 0 km por hora cuando la luz roja está encendida, y si la luz está en verde puede continuar con la velocidad que tenía al pasar la intersección. Indicó que el paso peatonal en la intersección también está regulado por un semáforo. Por consiguiente, cuando la luz del dispositivo está en rojo, el transeúnte debe detenerse y no cruzar la calle. De acuerdo con esto, contrario al afirmado por el ADWEN, el tráfico de vehículos y peatones a la altura de la avenida calle 80 con carrera 107 está regulada por los semáforos dispuestos para tal fin y no por el artículo 74 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual establece la obligación para los conductores de reducir la velocidad a 30 km por hora cuando se acerquen a una intersección, porque la norma sería aplicable únicamente a las confluencias vehiculares no semaforizadas. Así, resultaría contrario a las experiencias en el tráfico rodado exigir a los conductores que transitan por la calzada central o carril rápido de una vía arteria urbana sin superar el límite de velocidad máximo de 60 km por hora que reduzcan su marcha a menos de 30 km por hora en cada intersección semaforizada, a pesar que la luz verde del semáforo les permitiría continuar con la velocidad que llevan. Además, la interpretación ofrecida por el tribunal del artículo 74 del Código Nacional de Tránsito Terrestre implicaría desconocer que los dispositivos semafóricos instalados en las intersecciones de las vías arterias están dispuestos precisamente para controlar el tráfico automotor y peatonal de tal forma que no se afecte el flujo vehicular y los agentes puedan cruzar por la intersección y que lo hagan de manera segura. Recapituló la Corte que conforme a las pruebas practicadas en el juicio se determinó que al momento del accidente el procesado conducía el vehículo a una velocidad de 47 km por hora y la luz verde del semáforo estaba encendida para el paso de los vehículos en la intersección de la avenida calle 80 con carrera 107. Con lo cual el procesado no aumentó el riesgo permitido en la conducción de automotores, pues actuó cumpliendo las normas de tránsito.
En el informe pericial sobre reconstrucción analítica de accidentes de tránsito de fecha 28 de febrero del 2014, el perito en física forense adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó un estudio de transferencia y disipación de energía con el fin de identificar la velocidad del vehículo, el lugar de impacto y la trayectoria del vehículo involucrado. En este dictamen se concluyó que el vehículo se desplazaba por la avenida Calle 80 cuando impactó a la víctima. Llevaba una velocidad superior a 50 kilómetros por hora. El perito explicó que llegó a esta determinación a partir de la aplicación de la Ley de Conservación de la Energía, parámetro conforme al cual se tomaron en consideración las variables correspondientes a la aceleración de gravedad fijada en 9.8 metros sobre segundo cuadrado, el coeficiente de fricción fijado universalmente entre 4.4 y 0.8 unidades y la longitud de la huella de arrastre del cuerpo de la víctima de 34.12 metros. Igualmente afirmó que las técnicas que utilizó en su estudio están dirigidas hacia la certeza conforme a las leyes de la física. En igual sentido declaró otro perito que fue el que elaboró el informe técnico de reconstrucción de accidentes de tránsito de abril de 2014 y manifestó que su estudio concluyó que el vehículo se transportaba a una velocidad mínima aproximada de 47 kilómetros por hora con un margen de error de 7 kilómetros. Por lo tanto, para la Corte es claro que al momento del atropellamiento, el procesado conducía su vehículo a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora, la cual es inferior al límite general de 60 kilómetros por hora estipulado para vías arterias urbanas, como lo es la avenida Calle 80, más aún cuando se pudo establecer que el procesado transitaba por el carril rápido o central de la vía. Adicional a esto, la testigo, quien se transportaba en el vehículo del procesado, manifestó que al momento del accidente el semáforo estaba en verde para los automotores. Por esta razón es posible afirmar que el implicado estaba habilitado para continuar la marcha con la velocidad que llevaba al cruzar por la intersección conforme a la luz semafórica. Por lo tanto, con su comportamiento, el procesado no aumentó el riesgo permitido en la actividad peligrosa de conducción de vehículos, puesto que para el momento del accidente, él estaba obedeciendo las normas de tránsito y por lo tanto estaba amparado en el principio de confianza legítima. Así pues, la muerte de la afectada no le es imputable normativamente. Sobre el comportamiento de la víctima, de lo desprendido por la testigo, que dijo que al momento del accidente vio cuando la joven cruzaba la avenida mientras el semáforo estaba en verde para los automotores, se deduce que la perjudicada atravesó la vía cuando la señal semafórica roja para los peatones estaba encendida, lo cual indica que ella aumentó el riesgo permitido al cruzar la calle mientras la señal luminosa roja del semáforo estaba prendida, lo que obligaba a la joven a detenerse conforme al artículo 118 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Y por lo tanto, en el presente asunto, queda demostrado que la víctima actuó imprudentemente contraviniendo su deber de autoprotección y las normas de tránsito, lo que finalmente derivó en la realización del resultado típico. Entonces, con estos argumentos, la Corte concluye que dado que las pruebas practicadas en juicio demostraron que la acción imprudente de la víctima al cruzar la calle cuando la luz roja del semáforo peatonal estaba encendida constituyó la fuente exclusiva de realización del resultado, se excluye la responsabilidad penal del procesado y en consecuencia la Sala dispuso la revocatoria de la sentencia impugnada y en su lugar mantuvo la absolución decretada por el juez de primera instancia.
Bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya servido para su crecimiento profesional. Mi nombre es Luzneida Muñoz Mora y han acabado de escuchar Sentencias Colombianas a tu oído. Les ruego que se inscriban a mi canal para que estén al tanto de los nuevos capítulos que tenemos a su alcance y los esperamos en nuestro próximo episodio.